Bueno, primero mucho éxito en lo que están haciendo, celebro estas cosas porque desde que soy un gurí me he metido en este tipo de emprendimiento y en unos años van a ver estas locuras que están haciendo, las van a ver con mucha nostalgia, pero sobre todo muy contentos van a estar muy felices de haberlo hecho en su momento porque son cosas que hacemos por el amor a los colores y está buenísimo. Y capaz que en cierta manera esa bandera gigante fue una cosa medio parecida a esto, son esas cosas que hacemos, los que yo siempre digo que amanecemos pensando en Peñarol y nos dormimos pensando en Peñarol, gran parte del año tendemos a hacer este tipo de cosas. Y bueno, en esa época que era el 2009, 2010, 2011, parábamos ahí en el Unión Vecinal, que es un club que hay bien cerca del estadio, y una noche estábamos de charla en esos asados en los que hablás de cómo arreglar Peñarol, de qué cosas harían, los temas que tocamos todos, que somos prácticamente monotemáticos, y Gonzalo y Víctor, dos amigos, vinieron y Peñarol había hecho un telón en 1991 que tapaba la Amsterdam, que era la bandera de los 100 años, y desde ese momento no se hacía un telón grande y bueno, empezaron y si hacemos una bandera grande que cubra la Amsterdam. Y yo me acuerdo que estaba sentado ahí en la barra de la Unión Vecinal y le digo, en realidad después que nos pongamos a hacer un telón tenemos que hacer el más grande del mundo. Y bueno, ellos empezaron otra vez con la locura ese, no sé qué. Soy muy de querer hacer cosas que queden y que sean grandes y bueno, fue un poco lo que hicimos. Nos tiramos a hacer lo que hoy todos conocen como la bandera más grande del mundo. Empezamos a mirar videos del telón que tenía Racing de Avellaneda, que cubría el cilindro de algunos telones que había en otras partes del mundo. Empezamos a ver cuál era la bandera de fútbol más grande que había y conseguimos un argentino que hacía grandes telones y que los pintaba y demás, que lo estuve viviendo acá en Uruguay, en la casa de todo durante 2 meses. Y bueno, un día lo trajimos y hicimos un asado en el fondo de mi casa y le dijimos que teníamos el mapa de lo que queríamos hacer, y cuando le dijimos que queríamos hacer una bandera de 300 metros por 50 nos dijo, ustedes están locos. Y le dijimos, ¿la vamos a hacer contigo o con quien la quiera hacer? Y dijo, yo no sé si puedo hacer una bandera de 300 metros por 50. Y bueno, la pudo hacer y terminó midiendo 308 por 51. Fue la bandera más grande del mundo. Después vinieron otros que como siempre están segundos en las cosas. Pero bueno, la primera la armamos, la estrenamos y tuvo una particularidad que vos lo decías recién en la pregunta. Yo me acuerdo que esa bandera, yo voy a la cancha del año 90, es decir, tengo 28 años yendo a la cancha a todos los partidos prácticamente. Y a mí nunca me había pasado de ver en algo organizado por la gente a tantas generaciones juntas. Ahí fueron desde gurises que iban todos los días a Zona América, donde la estábamos pintando y cosiéndola y armándola, hasta gente de la vieja guardia, de los viejos referentes de la barra, que convivían con las nuevas generaciones y que se conocieron ahí, conocieron que habían barritas de gurises que tenían su nombre y su identidad. Esos gurises conocieron a la vieja guardia de Peñarol y muchas tardes que nos quedamos muchas horas ahí, se generaron lazos muy fuertes que la verdad que los disfrutamos muchísimo. Terminamos haciendo partidos de fútbol en el complejo de alto rendimiento, el que llevamos en el último tiempo, los últimos días la bandera la dejamos ahí en el galpón, en la cancha de fútbol 5 del CAR, y cada vez que después terminábamos alguna jornada de coserla porque teníamos miedo que al abrirla se nos rompiera, entonces cada tanto íbamos y le cosíamos mal las uniones y demás. Después terminábamos haciendo partidos de fútbol todos que lo disfrutábamos muchísimo. Nosotros, ahí ayudaron todos los grupos, quizás las peñas, porque ahí en ese momento estaban empezando a surgir y tenían la efervescencia de algo nuevo que surge,
tomaron la bandera de la recolección, pero grupos que no eran peñas y que eran grupos organizados de Peñarol, como viejas barras o asociaciones hasta de veteranos vitalicios, que pasó que colaboraban, se juntaban una plata y lo donaban. Yo creo que lo que logramos, y lo logramos involucrando a referentes del club, es decir, Diego Aguirre fue el padrino de la bandera. En ese momento la gente confiaba plenamente en lo que estábamos haciendo y confiaba de que la plata que se recolectaba estaba en una cuenta, sobre esa cuenta se rendían cuentas, valga la redundancia, de cada dinero que entraba, en qué se utilizaba, y la gente iba y ponía tranquila de que el dinero que ponía iba a ir para eso y que nadie se iba a llevar 50 centésimos de lo que se estaba haciendo. Entonces las peñas que se estaban organizando hicieron muchas colectas, hicieron muchas movidas para juntar plata, pero también hubo muchos grupos que lo hicieron. Nosotros las peñas fue algo que por allá por el 2009 con Gonzalo, con Lionel, con un montón de amigos de nuestra vieja barra de Peñarol, vimos que teníamos un club que estaba muy dañado en lo social. Aquella década entre el 2000 y el 2010, Peñarol tenía una muy mala imagen en general por muchas cosas que nos pasaron. Fue una época en la que se tocó límite en muchísimas cosas, en lo deportivo, en lo institucional, en lo económico, y había como una necesidad de la gente de decir, yo quiero empezar a hacer algo para que Peñarol resurja. Y bueno, empezamos a leer que las peñas en los diferentes clubes del mundo eran un órgano que a la gente le daba mucha posibilidad de participación. Lo propusimos a los nuevos gerentes del club. En aquel momento Álvaro Alonso y Pablo Nieto tenían poco tiempo de ingresado al club. Automáticamente entendieron el proyecto y nos ayudaron a ejecutarlo. El presidente Juan Pedro Damiani en su momento apoyó que el proyecto fuese hacia adelante, recomendó que se hiciese y nos dejó trabajar, y bueno, empezamos a recorrer el país pagando nosotros la nafta, pagando nosotros los alojamientos, pagando nosotros la comida, convenciendo ciudad por ciudad o lugar por lugar que iba a haber por primera vez un proyecto de peñas institucionales, que quienes cumplieran los requisitos iban a tener conexión directa con el club. Y bueno, hoy creo que hay más de 60 peñas en el interior, más de 60 en los barrios. Hace 3 o 4 años, a raíz de un proyecto que copiamos de un equipo de la Argentina, vimos que también se hacían las peñas barriales y decidimos salir a copar los barrios de acá de Montevideo con peñas organizadas. Así que hoy este proyecto es una realidad que cada vez se vuelve más institucional y que cada vez genera más obras en el club. Bueno, en aquella época nosotros nos disponíamos a trabajar, a mejorar a Peñarol en lo que se pudiera. En algún momento empezamos a ver que también, más allá de lo que las peñas hacían en los diferentes lugares, nosotros nos teníamos que empezar a reagrupar como una organización, que empezar a convencer gente de que había que cambiar. Soy y tengo el honor, porque al 2809 es un grupo al que le tengo mucha estima, de haber sido el fundador número 1. Convoqué a mi tía Gladys, que hasta el día de hoy permanece en el movimiento, que es una laburante incansable del club. En su momento estaban los hermanos Benech, hubo ahí todo un grupo que fundamos aquel 2809, que empezamos a trabajar en homenajear a las glorias del club. Hicimos el primer homenaje en el Salón de OCE, me parece que era, que fue el último homenaje en vida que se le hizo a Bañulo, en el que estaban el Indio, Morena y Saraley como campeones en la cancha, y don Hugo Bañulo como campeón, como técnico de la Libertadores y la Copa Intercontinental de aquel 82. Estuvo muy bueno el homenaje. Empezamos a generar algo que no había, que era que la gente se empezara a sentir afín a un grupo que en realidad predicaba principios para empezar a cambiar en algunas cosas del club. Después, por desavenencias y por cosas que hoy las miro desde años para adelante como parte de la historia, yo doy un paso del 2809 y me dedico a trabajar de forma independiente. El 2809 siguió con su vida
política, se presentó a la primera elección en la que hizo una muy buena elección, y después yo estuve un tiempo muy largo alejado de la política y sin ganas de entrar ni en el 2809 ni en ningún otro grupo. Votaba independiente en cada elección a quien yo consideraba la mejor opción, pero no hice política. En 2014 decidimos por allá por mitad de año con el grupo de amigos que ya era tiempo de empezar a participar en las elecciones de Peñarol. Ese grupo de hinchas se llamaba Sentimiento 1891 y decidimos conservarle el nombre para la agrupación política, y metimos una elección histórica en la que nadie nos tenía en el radar y que pusimos 2 consejeros, y ahora acabamos de hacer otra elección histórica. Ayer me decían que es la votación más grande de una lista del 2002, solo siendo una lista y sin haber perdido ninguno de nuestros principios, habiendo ido solos contra casi 14 listas que se presentaron. Hicimos la votación más grande de una lista con 2.590 votos, así que el crecimiento nuestro en el club ha sido muy bueno. Estamos felices con el peso que hoy tenemos en Peñarol para poder cambiar las cosas y hacer las cosas que nosotros procuramos o queremos que el club tenga futuro, así que vamos haciendo camino al andar y el tiempo dirá en qué termina esto. Yo creo que como líder de la agrupación, por la admiración que yo tengo por Welfi, bajé a mi grupo como ese sentimiento de querer entender quién fue Welfi para la historia del club. No solo en los números Welfi fue el presidente más grande de la historia, sino que para mí, y me he encargado mucho de transmitirle siempre a mi grupo y a la gente que tengo alrededor, Welfi no solo fue el más grande en números en la historia del club, sino en los hechos que lo marcaron. Él lo que predicaba lo hacía en su vida, y eso para mí no tiene precio. Es decir, no era un político que ante las cámaras o en los diarios de la época decía una cosa y después puerta adentro decía otras. Lo que de él veías era, y te lo cuenta la gente que convivió con él, de Peñarol y de todo el resto de los clubes, que te dice que era una persona absolutamente admirable. Welfi fue un hombre que dedicó su vida a Peñarol y no utilizó a Peñarol ni para negocios personales ni para hacer una carrera política país de otra cosa que no fuese Peñarol. Y hay anécdotas que lo pintan en cuerpo y alma. Una anécdota que he contado 1000 veces y que es pública y notoria se le ofreció ser el ministro de Economía del Uruguay. En el momento en que ser ministro de Economía, como toda la vida en este país, es un cargo importantísimo, pero además para él podría haber sido un ingreso importantísimo para él y para su familia, y decidió contestar que no, porque nunca iba a perdonarse que algún socio de Peñarol pensara que él había utilizado el club para hacer una carrera política. Ni que hablar de lo que nos marcó en la historia, aquella dupla de Welfi y Cataldi, y el mérito de haber encontrado a Cataldi y potenciado a Cataldi para adelante es de Welfi, de darse cuenta del potencial gigantesco que tenía otro gran presidente que tuvimos, y de ponerlo en los lugares indicados hizo que esa dupla creara prácticamente la Copa Libertadores, ganara la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, con méritos del resto, pero solo durante la presidencia de Welfi. Siempre tenemos que acordarnos que se ganaron 3 Libertadores, 2 Intercontinentales y un quinquenio, y que eso no va a volver a pasar nunca más en la historia, que un presidente gane lo que ganó Welfi durante su presidencia. Y datos de los que nos gusta leer y los que nos gusta informarnos con la gente de la época. Era un tipo, y cuando hablo de un tipo lo digo con lo más sano de la palabra, que pregonaba permanentemente la unidad y la practicaba. No se llevaba a la gente puesta, era un líder nato, era un líder que generaba simpatía, y unas palabras que tuvo el Tito viejo antes de irse, que dijo que se iba a ir a encontrar con Welfi. Habla normalmente la raza directiva es muy diferente a la raza de los jugadores, y normalmente los directivos y los jugadores tendemos más a chocar que a tener buenas relaciones. Welfi tuvo hasta eso de diferente. Era, a pesar de que muchas veces trancaba con los jugadores porque es natural, porque se defienden intereses que a veces están contrapuestos, generó un respeto en todos enorme, y eso nos tiene que quedar para toda la vida. Era un tipo, mi papá siempre dice que los que nos dedicamos a algo nos tenemos que dedicar en cuerpo y alma,
y él estuvo dedicado en cuerpo y alma. Le costó su salud, le costó su vida, le costó muchas cosas que los que conocemos un poco de cerca la historia sabemos que fueron grandes. Él entregó realmente la vida por Peñarol, y no tenía sábados, no tenía domingos, no tenía nada. De esas anécdotas, quizás hasta la de Spencer sea la más conocida. Spencer tenía algún tema de que extrañaba a su Ecuador y demás, y terminó generando, lo llevaba los domingos para que comiera en familia y no extrañara tanto a su familia. Así que hay una enorme cantidad de historias para contar sobre él. Yo creo que todo el mundo va a querer tender hacia la unidad, porque aparte es lo que te reclaman todos los socios, y en unidad vos trabajás más tranquilo. El tema es que la unidad es una palabra muy fácil de decir y muy difícil de lograr, porque después empiezan los egos de los grupos, los egos humanos, y en eso tenemos que trabajar todos en que no nos pase, en que todo el tiempo tengamos presente que lo principal es Peñarol, que acá hay que dejar los personalismos o lo que sea, y que hay que trabajar mucho para que Peñarol esté en calma, y estando en calma y unido las cosas van a salir mejor. Así que a veces cuando la gente dice, che, desde afuera se ve que hay más tranquilidad y más unidad, yo siempre digo lo mismo. Dejemos que esto se propague en el tiempo, que no sea solo una cosa de 2 o 3 meses. El mérito real va a ser si logramos pasar raya al final de los 3 años, y si nosotros practicamos realmente la unidad. Sí, nosotros estamos teniendo espacios para trabajar, como el resto de los grupos están teniendo espacios para trabajar, y si bien a veces quisiéramos que fuesen más, o tener más autonomía, o poder tener más poder de decisión, estamos locos la vida con lo que hoy nos toca. No tenemos, o si a veces tenemos esa ansiedad por decir, quisiéramos haber estado gobernando y poder hacer que las cosas pasen mucho más rápido, eso, bueno, las cosas se dieron como se dieron. Hoy tenemos espacios en los que estamos pudiendo trabajar, y en esos espacios son los que tenemos que ejecutar los cambios que queremos, y poner a nuestros mejores talentos a laburar en los espacios que se nos dé, y sobre todo a preparar gente para el futuro. Casualmente la mayoría de los que nombraste ahí son gente joven que van a ser posiblemente los futuros dirigentes de acá a 5, 10, 15 años, y a esa gente cuanto antes la preparemos, más experiencia va a tener para en algún momento estar en su momento de plenitud. Y ese es el trabajo que me deja más contento a mí, porque hace un rato hablábamos, yo arranqué con esto hace 11, 12 años, y hace 20 y pico de años que voy a la cancha. Llega un momento que te desgasta, y que en algún momento decís, bueno, yo ya quiero volver a ser un hincha más, sin todo este tema diario de la política y de las organizaciones de los grupos y demás. Y cuando eso llegue, y cuando llegue el momento en que tu pasaje por la política de Peñarol haya terminado, vas a tener la tranquilidad de que dejaste dentro del club un montón de nuevos directivos o de nueva gente que va a estar relacionada al club, y que diste espacio al crecimiento de todo, hasta el crecimiento de cosas como la de ustedes, de una página web o de una nueva cuenta, que en realidad es una forma de involucrarse en la vida a día del club y hacer de que las cosas cambien desde adentro. La mayoría de las cosas, nosotros hasta que no estén los balances a mitad de año, la idea es mostrarlo cuando lo mostremos, números generales al club. Antes de eso hay poco que comunicar, porque en realidad se está trabajando en los números, se está pagando todos los meses, se pagó enero, se pagó febrero, y ahora la idea es pagar marzo en fecha también, y empezar a reestructurar la economía del club, que estuvo muy dañada en los últimos años. La realidad es que el club había quedado con una situación comprometida, que se está manejando y que estamos laburando todos para arreglarla. Así que hoy es no dar muchos detalles, llevar tranquilidad, que se está trabajando mucho, y bueno, quizás nos cueste un tiempo largo salir de esta situación, pero bueno, hay que trabajar para que eso pase. Bueno, la oposición no había tenido acceso a los números del club, o nadie que no fuese oficialista, acceso real a los números al 100% en los últimos 20 años por lo menos. Así que nadie sabía realmente lo que pasaba a ciencia cierta. Y bueno, hoy la tesorería del club cambió de manos, producto de que los socios decidieron que el 66%, el 65%
de la representación dentro del Consejo Directivo no sea el oficialismo. Obviamente había que ceder algo y se cedió la tesorería, y hoy hay un acceso grande a los números del club, que sí en algún momento podías imaginar que podían ser grandes los compromisos que el club tenía. Hoy hay que trabajar para ver exactamente en qué situación estamos y cómo se va a corregir a futuro. Vos lo nombraste, hay profesionales de primera línea y hay otro montón que quizás no figuran con cargos, pero que están ayudando también en lo suyo. Yo siempre, como dirigente, voy a apoyar lo que se decía dentro del Consejo Directivo hacia afuera. Después, si en algo no estoy de acuerdo, lo voy a decir adentro. En mi concepción de cómo yo sueño en el club, siempre digo que el Club del Pueblo tiene que mantenerse muy cerca del pueblo. Hay lugares en los que vos tenés que hacer cosas muy populares, pero bueno, esto es una no siempre lo podés aplicar. Hoy hay urgencias económicas, hay situaciones que a veces entiendo las explicaciones de por qué algunos precios, aunque no las comparta, pero bueno, con el tiempo esas cosas se irán corrigiendo. Hoy había necesidad de una caja que en otro momento no había. Y nosotros vamos a pelear para que eso pase. Se generó un crecimiento de la masa social y se ha generado un crecimiento en la venta de butacas. Es perfectible y hay que seguir trabajando para que eso crezca aún más, pero ha crecido. Puede generar, por eso digo, que quizá ahora había que ir al alza y después siempre hay tiempo para bajar, pero el momento que vos necesitabas ingresos económicos era importante que los tuviéramos, que vos hicieras algún tipo de aumento. Después vas a tener tiempo para bajar y bueno, muchos de los que consideramos que hay algunos precios que no se pueden mantener en el precio, en el tiempo vamos a pelear para que se baje. La idea es hacer estacionamientos y canchas. Estacionamiento de cancha. Nosotros estamos bajos en cantidad de canchas de entrenamiento del primer equipo, del fútbol femenino, de las juveniles. Tenemos que mejorar mucho ese aspecto y bueno, se van a hacer. La idea no es solo hacer estacionamientos, sino también hacer alguna cancha más. Sí y no. Hoy no ese es el problema principal que tenemos. Hoy hay que mejorar la llegada al campeón del siglo, hay que mejorar la salida, hay que mejorar que los ómnibus puedan llegar a una playa de estacionamiento de ómnibus, hay que mejorar que la gente sepa dónde se toma el taxi para volverse, los que no tienen auto. Hay muchas cosas que mejorar antes de mejorar el aforo. Yo creo que sí, en cierta forma, lo de la intendencia en general puede mejorarse la cantidad de gente en el aforo, pero nosotros tenemos que trabajar para que nuestra gente, que llena en todos lados, pueda ir con más comodidad al campeón del siglo, y nadie tenga una excusa para decir, che, se me complica para ir porque mi línea de ómnibus no tiene dónde parar bien, o no sé bien dónde me tomo un taxi después cuando termino el partido. Hay una comisión del campeón del siglo que ya está empezando a trabajar, que ya está siendo integrada por 6 personas, 2 de cada grupo político, los que tenemos representación dentro del Consejo Directivo, así que ahí hay un trabajo lindo para hacer. Ahí hay una parte de que al precio inicial en el que se vendieron las butacas en el origen, quedaste un poco atado a eso, porque hoy no podés poner promociones más baratas de los que compraron al inicio, porque te van a decir, para que yo confíe cuando el estadio no existía y ahora lo ponés. Entonces ahí tenemos un problema de cómo se generó la primera unidad de negocio del estadio, y eso hay que corregirlo poniendo butacas de venta anual, que el que compró en su momento diga, por lo menos es el mismo precio de lo que yo pagué en su momento, porque si no, el que confió al inicio va a decir, después terminan saliendo a vender más barata. Y ahí con la Henderson tenemos un problema de que quedamos atados a un montón de gente que fue la primera que confió. Estamos trabajando para corregir eso y para que la Henderson pueda tener un precio más accesible.
Sí, sí y no. Hoy no es ese el problema principal que tenemos. Hoy hay que mejorar la llegada al campeón del siglo, hay que mejorar la salida, hay que mejorar que los ómnibus puedan llegar a una playa de estacionamiento de ómnibus, hay que mejorar que la gente sepa dónde se toma el taxi para volverse, los que no tienen auto. Hay muchas cosas que mejorar antes de mejorar el aforo. Yo creo que sí, en cierta forma, lo de la intendencia en general puede mejorarse la cantidad de gente en el aforo, pero nosotros tenemos que trabajar para que nuestra gente, que llena en todos lados, pueda ir con más comodidad al campeón del siglo y nadie tenga una excusa para decir, che, se me complica para ir porque mi línea de ómnibus no tiene dónde parar bien o no sé bien dónde me tomo un taxi después cuando termino el partido.